Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra completa de Sigmund Freud. Estamos a punto de terminar el volumen número uno o el tomo número uno de la Standard Edition. Hemos terminado ya con el proyecto de psicología para neurólogos y llegamos a apéndice B y apéndice C. Ambas son aclaraciones o, como en este caso, cartas, ya sea de Sigmund Freud o de James Strachey. Tenemos que este apéndice B lo encontraremos a partir de la página 437 del tomo número uno y tiene por título Fragmento de la Carta 39 del 1 de enero de 1896. Aquí James Strachey nos hace la nota a pie de página o la observación número uno. Y solamente antes de entrar a la nota de James Strachey, quiero hacer notar que esto estaríamos hablando de al menos un par de meses después de haber acabado el proyecto de psicología, de habérselo enviado a Wilhelm Fliess, el amigo muy querido de Sigmund Freud. Entonces, James Strachey nos dice, como lo expliqué en la nota de la página 259, esta carta ha sido trasladada desde el lugar que cronológicamente le correspondería en el epistolario con Fliess, es decir, en la serie de cartas que eh, se mandaba a Sigmund Freud y Wilhelm Fliess. Y continúa el comentario de James Strachey. En su primera parte se procede a una revisión de las concepciones manifestadas en el proyecto de psicología y solo se torna inteligible por referencia a este. Es decir, nos presenta esta segunda parte de la carta después del proyecto de psicología. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende. Continúa entonces. James Strachey dice, su segunda parte se vincula más bien con el manuscrito I, que encontraremos en la página 253 y que seguramente ya habré compartido en este espacio. Eh, continúa la nota, versa sobre la migraña y se conecta con las teorías de Fliess acerca de la importancia de los órganos nasales en los trastornos neuróticos, en especial los sexuales. Recordemos que, digamos, si bien se acusa al psicoanálisis, ya sería una crítica posterior, ahorita estamos leyendo todavía textos prepsicoanalíticos, una acusación del psicoanálisis es la pansexualidad, que quiere decir que en todo ve sexo. No fue, digamos, una observación, un resultado únicamente, un pensamiento, digámoslo así, una teoría únicamente de Freud. Freud fue quien la sostuvo, Freud fue quien puso, digámoslo así, un papel preponderante de la sexualidad humana y como base de su teoría psicoanalítica, pero esto también, como nos viene a señalar esta observación, ha sido una contribución, digámoslo, un resultado del apoyo de las teorías, de los pensamientos, de las observaciones de muchos otros médicos, entre ellos, por supuesto, Wilhelm Fliess, el gran amigo otorrinolaringólogo de Freud. Ajá. Freud era neurólogo, Wilhelm Fliess era otorrinolaringólogo, es decir, encargado, digamos, de la salud del sistema respiratorio, particularmente de los conductos nasales. Ajá. Entonces, eh, se entiende también que nos parecería raro pensar que nuestra respiración, que en nuestros conductos nasales tengan algo que ver con sexualidad. Y eso no fue algo que, digamos, lo trajo a la luz Freud, sino que
su amigo Wilhelm Fliess, especialista otorrinolaringólogo, fue quien le dijo a su compañero Sigmund Freud, neurólogo, mira, esto ocurre en base a la nariz y que tiene que ver con sexualidad. Y Freud dijo, muy interesante, voy a tomar nota, ¿no? Y esto se tradujo tiempo después en aquella parte, digamos, de la teoría, aquel sustento orgánico biológico de la teoría psicoanalítica. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a continuar con la lectura de la carta o fragmento de esta carta número 39 del 1 de enero de 1896. Dice, empieza como muchas cartas con puntos suspensivos. Tus puntualizaciones sobre la migraña me han llevado a una idea que tendría por consecuencia una refundición completa de todas mis teorías phi, psi, omega. Así está escrito. Estoy leyendo justamente las letras griegas que usó Freud a lo largo de todo su proyecto de psicología. Continúa la carta, en la que ahora no me está permitido aventurarme. Rápidamente les comento, el sistema de neuronas phi era el sistema de neuronas pasaderas que Freud propone como, digamos, el sustento orgánico de la percepción. El sistema psi es como el sistema que permitía la memoria y procesos, digámoslo así, como más mm, distinguibles, mientras que procesos distinguibles en cuanto a un posible ya, una posible retención. Las neuronas psi eran las neuronas no pasaderas, una posible retención de cantidad, y por último las neuronas omega, que Freud propone como un sistema de neuronas mucho más complejo, pero no en cuanto a su funcionamiento, eran más bien neuronas prácticamente impasaderas, pero que ya retenían un conjunto de cantidades, así lo menciona el texto, que a su vez se traducirían en la conciencia, ¿vale? Y entonces, esa observación que le hace Wilhelm Fliess sobre la migraña le viene a dar al traste a todas sus teorías. Continúa la carta, dice Freud, sin embargo, intentaré dar alguna indicación. Yo parto de las dos clases de terminaciones nerviosas. Las libres solo recogen cantidad y la conducen por sumación hacia psi, es decir, hacia el sistema de neuronas no pasaderas. Pero no tienen poder para provocar sensación, es decir, para producir efectos sobre omega. Omega era justamente parte de sus funciones, entre ellas la organización que permitiría una distinción de la identidad, también una percepción sobre las cualidades de los objetos. Y continúa, continúa la carta, el movimiento neuronal cobra con ello sus caracteres cualitativos, genuinos y monótonos. Estos son los caminos para toda cantidad que llene psi, y por tanto también para la energía sexual. Las vías nerviosas que arrancan con órganos terminales no conducen cantidad, sino el carácter cualitativo particular de ellos. No agregan nada a la suma dentro de las neuronas psi, sino que meramente ponen a estas neuronas en excitación. Las neuronas omega son aquellas neuronas susceptibles de una investidura cuantitativa muy escasa. La coincidencia de estas cantidades mínimas con la cualidad fielmente transferida a ellas desde el órgano terminal es, de nuevo, la condición para la génesis de la conciencia. Ahora interpolo estas neuronas omega entre las neuronas phi, o las neuronas pasaderas o de percepción, y las neuronas psi, o las neuronas no pasaderas y de la memoria, digámoslo así. De suerte que phi transfiere su cualidad a omega, y omega ahora no transfiere a psi
ni cualidad ni cantidad, sino que solo incita a psi, o sea, señala sus caminos a la energía psi libre. Aquí hay otra observación de James Strachey. La observación número 3. La 2 no la veo por ningún lado. Ah, aquí está la... Bueno, este es otra observación. Mm, eh, Empieza con una observación de carácter de traductor. Dice que en la primera obra en alemán de esta carta, la primera publicación, se sustituye incorrectamente el símbolo psi, que les acabo de decir, energía psi libre, por la palabra en alemán psichi, la estoy latinizando, psichichen, psi, psichen. Dice continúa la nota. El texto no se refiere a la energía psíquica en el sentido en que Freud empleó esta expresión en obras posteriores, sino a la energía proveniente del sistema psi. Voy a continuar de todos modos con el texto. Ya me abstendré de comentar sobre el comentario de James Strachey. No sé si puedes comprender, dice Freud, no sé si puedes comprender en galimatías. Galimatías, no tengo idea de qué es eso. A ver. Galimatías, vamos a ver. Lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases y la confusión, perdón, o por la confusión de las ideas. Justamente, eh, creo que Freud mismo puede percibir lo complicado de su forma de escribir y también del uso de estas siglas que ahorita ya con la experiencia he podido, digamos, traducir en el pensamiento, ¿no? En el pensamiento original o en el pensamiento, un pensamiento más cercano a lo que quería decir Freud en el uso de de esas siglas. Continúa el texto, dice, existen, por así decir, tres modalidades según las cuales las neuronas ejercen entre sí una acción eficiente. Número uno, transferirse unas a otras cantidad. Número dos, transferirse unas a otras cualidad. Y número tres, ejercer unas sobre otras un efecto excitador de acuerdo con ciertas reglas. Según eso, los procesos de percepción envolverían eo ipso, conciencia, y solo después de devenir conscientes ejercerían sus ulteriores efectos psíquicos. Los procesos psi serían en sí y por sí inconscientes, y solo con posterioridad recibirían una conciencia artificial secundaria enlazándose con procesos de descarga y percepción o asociación lingüística. Aquí hay una palabra, o bueno, una frase en alemán, eo ipso, pero no es alemán, es latín. Permítanme un segundo, déjenme. Eo ipso. Eo ipso nos informa, San Gogol es una expresión latina que se puede entender como por sí mismo o por sí misma. Es decir, según eso, los procesos de percepción envolverían por sí mismos a la conciencia o serían por sí mismos conscientes y solo después de devenir conscientes ejercerían sus ulteriores efectos psíquicos. Es un texto, digamos, difícil, una vez más, de leer, difícil también de comprender. Realmente, según eso, voy a repetirlo otra vez, los procesos de percepción envolverían por sí mismos conciencia. Serían, la percepción, digamos, sería automáticamente consciente. Pero no tiene mucho sentido. Dice, y solo después de devenir conscientes, pero si ya eran conscientes, ¿cómo devienen conscientes? Es lo que me pregunto.
ejercerían sus ulteriores efectos psíquicos. Voy a continuar, dejamos eso, digamos, pendiente. No sé realmente qué es lo que quiera decir Freud aquí. Recordemos, son correspondencias muy específicas entre dos amigos. Es completamente normal que no podamos, digamos, eh, entender completamente a qué se quería referir Freud, porque aquí nos hace falta la otra parte, ¿no? La carta de Fliess, entre otras cosas, o las cartas de Fliess que le mandaba Sigmund Freud. Por algo, seguramente esta y muchas otras cartas se comprenderían más si se supiera toda la correspondencia, no solo también los fragmentos que James Strachey, el compilador, nos quiere mostrar. Pero vamos a dejarlo, digamos, con esa laguna en la información. Yo realmente no puedo comprender a qué se refiere este último pensamiento que Freud escribió. Continuaré, digámoslo así, ¿no? Aquí nos remite a la página 413, pero no quisiera yo ir a esa página cuando no estoy realmente seguro de haber comprendido esto de aquí. Voy a continuar de todos modos. Dice, una descarga omega o del sistema omega, por decirlo de otra manera, que mi otra exposición volvía necesaria, en la página 353 y 354, falta aquí. La alucinación que siempre opuso dificultades a la explicación ya no es ahora un retroceder la excitación hacia el sistema phi o hacia el sistema perceptual, como se menciona en la página 430, nos dice James Strachey, sino meramente hacia omega. La regla de defensa que no rige para percepciones, sino solo para procesos psi, se comprende ahora mucho más fácilmente. El ir rezagada la conciencia secundaria permite describir en términos simples los procesos de neurosis. Aquí la nota número 5 de James Strachey. Otras notas de traducción las voy a omitir. Si ustedes gustan, está en la página 438. Continúo. Dice también, me he librado del fastidioso problema de averiguar cuánto de la excitación phi del estímulo-sensación es transferido sobre las neuronas psi. Respuesta, directamente nada. La cantidad en psi depende solo de la medida en que la atención libre psi es dirigida por las neuronas omega. El nuevo supuesto armoniza mejor. Asimismo, con el hecho de que los estímulos sensación objetivos son tan mínimos que resulta difícil derivar de esta fuente la fuerza de voluntad con arreglo al principio de constancia. Pero, de acuerdo con la nueva teoría, la sensación no aporta ninguna cantidad a psi. Así está escrito. Y bueno, como tal, no está aquí escrito la palabra cantidad, sino simplemente Q. Es el problema, digamos, del proyecto, pero eh, vamos a tratar de hacerlo más inteligible. Continúa. Voy a retomar esto, pero de acuerdo con la nueva teoría, la sensación no aporta ninguna cantidad al sistema de neuronas no pasaderas o al sistema de neuronas psi. La fuente de la energía psi son las conducciones endógenas del órgano. Aquí recuerdo una nota, una observación que les había hecho. Al parecer, este sistema de neuronas psi sería como una muy primigenia, muy primitiva forma de representar esa intermediación que posteriormente, ya en la segunda tópica, estamos hablando de 1920, me parece, Freud propuso como una explicación. ¿Por qué? Porque el sistema de neuronas phi o el sistema de neuronas perceptual, digamos, tenía cierto contacto con el mundo exterior. Mientras que el sistema de neuronas omega era únicamente de carácter endógeno, de carácter puramente orgánico, no orgánico, sería como
interno del mismo organismo, ¿vale? Como una organización muy avanzada dentro del mismo organismo o dentro del mismo sujeto. Pero digamos que esta intermediación sería justamente por el sistema psi. Esto, por supuesto, que sería una explicación tentativa. No podría yo equiparar a psi con el yo, por ejemplo. Que el yo ya en el sistema psíquico, en el aparato psíquico de 1920, en la segunda tópica, se propone como un intermedio entre el ello y el superyo. Ujú. No podemos equiparar aquí superyo con el sistema omega, ni el ello con el sistema phi. Es importantísimo señalar eso, no es simplemente los estoy comparando como un intermediario, ¿vale? Entonces, continúo con la lectura. Dice, el conflicto entre la conducción de órgano puramente cuantitativa y los procesos iniciados en psi por la sensación consciente me explica también el desprendimiento de displacer, lo cual me hace falta para la represión en las neurosis sexuales. En cuanto a tu aspecto de la cuestión, cabe la posibilidad de que en órganos puedan existir estados de estimulación que no producen ninguna sensación espontánea, si bien tienen que mostrar sensibilidad a la presión, pero que por vía reflectoria, o sea, por influjo de equilibrio, puedan incitar perturbaciones desde otros centros neuronales. La idea de una ligación contrarrecíproca de las neuronas o de los centros neuronales sugiere también, en efecto, que los sistemas de descarga motriz son de diversas clases. Las acciones voluntarias están probablemente condicionadas por una transferencia de cantidad, puesto que aligeran la tensión psíquica. Por otro lado, existe una descarga de placer, espasmos, etcétera, que yo me explico no por transferirse cantidad sobre el centro motor, sino porque ahí ella se libera, debido quizás a que la cantidad ligadora se ha reducido en el centro sensible apareado, es decir, contiguo, como uno junto al otro. Ujú. Este sería el distingo, hace tiempo buscado entre movimientos, entre comillas, voluntarios y también, entre comillas, espasmódicos. Y al mismo tiempo el camino para explicar un grupo de efectos colaterales somáticos, por ejemplo, en la histeria. Para los procesos puramente cuantitativos de transferencia sobre sí, existe una posibilidad de atraer sobre sí la conciencia, a saber, que esta conducción de cantidad llene las condiciones del dolor. Es probable que la cancelación de la sumación, el aflujo continuado de cantidad hacia psi por un lapso, sea lo esencial de estas condiciones. Ciertas neuronas omega son entonces sobreinvestidas y proporcionan la sensación de displacer. Son causa también de que la atención quede absorta en estos puntos. Entonces, la, entre comillas, alteración neurálgica, se cierran comillas, tendría que considerarse como un aflujo de cantidad, acrecentado más allá de cierto límite, desde un órgano hasta la cancelación de la sumación. Sobre investidura de neuronas y absorción de energía psi libre. Mm, Está muy difícil esto. Digo, eh, creo que sería muy importante notar, como lo he hecho a lo largo de todo este texto del proyecto de psicología, que Freud abandona la dinámica neuronal como el sustrato orgánico. No se trata de una dinámica entre neuronas, lo que después conformaría el aparato psíquico. No. El sustrato orgánico se podría explicar justamente a través de los efectos de las representaciones en el cuerpo, particularmente de las representaciones que implican la actividad subjetiva del organismo en cuanto a sus sensaciones sensibles. Ajá. La construcción de placer y displacer, es decir, que podríamos entenderlo como, en último término, la sexualidad. Vamos a continuar aquí. Es un texto difícil, aun cuando ya hemos terminado el proyecto de psicología. Nos habla
digamos, en términos muy resumidos, muy concretos, sobre transferencias de energía, que aquí se menciona como cantidad. En ninguna parte del texto de psicología, del proyecto de psicología para neurólogos, se hace mención de que sea energía específicamente, pero queda simplemente como cantidad. ¿Cantidad de qué? Yo me pregunto, es ahí donde yo introduzco la energía, que es como una historia que Freud nos va haciendo, ¿no? De la cantidad que, que pasa y que es manejada, que pasa por el organismo y que es manejada o lo fuerza al organismo a diversas organizaciones. La phi, la psi, la q, perdón, la omega. eh, Aquí están hablando entonces de posibles, por eso se habla de una hipótesis, de posibles manejos específicos de, ahí sí, órganos del cuerpo humano en conjunto con sistemas neuronales bien definidos por la anatomía. Ajá. Recordemos, los sistemas que propone Freud, los sistemas neuronales, el phi, el psi, el omega, no tienen un correlato anatómico directo. No podemos decir el sistema phi se organiza en el sistema, perdón, en la región frontal del cerebro, mientras que el sistema omega ya es como una región subcortical. No, 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 no. Es decir, todas estas eran hipótesis. Y que a Freud le permitía explicarse a sí mismo y en este caso a su amigo qué es lo que pasaba en los neuróticos. Continúo el texto, dice, dado este caso, cantidad, digámoslo así, de energía que viene del mundo, penetra de continuo en psi, según la regla de la atención. La energía psi libre afluye al lugar de la erupción de la energía, es decir, eh, algo ocurre, eh, digamos, ese algo no es eh, recibido por las neuronas phi, sino más bien por las neuronas psi, directamente. Y eso inmediatamente, no se sabe en este punto por qué, concentra la atención no de la percepción, sino de ya una organización más compleja dentro del aparato neuronal, digámoslo así, para ir de acuerdo con la identidad del mismo texto del proyecto de psicología. Continúo con el texto. Dice, se requiere saber ahora cuál puede ser la fuente de los estados de estímulo en los órganos nasales. De aquí, digamos, la importancia de Wilhelm Fliess. Continúa el texto. Aquí se ofrece la concepción de que la membrana de Snyder sería el órgano cualitativo para los estímulos olfatorios y el órgano cuantitativo, separado de aquel, los corpora cavernosa, es decir, el cuerpo cavernoso, los conductos nasales, no me acuerdo cómo se llaman, vamos a dejarlo así, los corpora cavernosa, pero estamos hablando de del sistema nasal. Ajá. Las sustancias olfatorias son, como tú opinas y como lo sabemos por las flores, sustancias de descomposición del metabolismo sexual. Producirían efectos como estímulos sobre ambos órganos. En la menstruación y otros procesos sexuales, el cuerpo produce una cantidad acrecentada de tales sustancias y, por tanto, de tales estímulos. Sería preciso decidir si actúan sobre los órganos nasales por el aire aspirado o por las vías sanguíneas. Es probable que ocurra esto último, pues antes de la migraña no se tiene ninguna sensación olfatoria subjetiva. Así, por medio de los corpora cavernosa, la nariz en cierto modo se orientaría sobre los estímulos olfatorios del interior, como lo haría con los estímulos exteriores mediante la membrana de Snyder, perdón. Se arruinaría a raíz del cuerpo propio.
Los dos caminos de contraer migraña espontáneo y por olores tóxicos humanos se equipararían entre sí y en todo momento podrían sumar sus efectos. La inflamación de los órganos nasales de cantidad sería, según esto, una suerte de adaptación del órgano sensorial a consecuencia del estímulo interno más intenso, análogo en el caso de los órganos sensoriales efectivos o cualitativos, a abrir desmesuradamente los ojos, acomodarlos, aguzar los oídos, etc. Quizá no sería difícil trasladar esta concepción a las otras fuentes de migraña y estados migrañoides. Así está escrito, ¿eh? Voy a continuar. Pero todavía no veo cómo se podría hacer. En todo caso, lo más importante es comprobarlo en el tema principal. De esta manera, una multitud de oscuras y antiquísimas concepciones de la medicina cobran vida y vigencia. Ahí termina el apéndice, el apéndice B, ahí termina. Estamos ahorita en la página 440, pero digo, como una observación, este tipo de cartas, esta carta en particular, nos sirve para ver la clase de comunicación que Freud tenía con sus amistades y cómo sus amistades mismas eran quienes proponían, de acuerdo a su propia experiencia científica, los temas que le sirvieron a Freud justamente para la construcción de sus teorías. Es una carta difícil, es una carta, digamos, que no nos aporta mucho, incluso en cuanto a eh, la, la intelección, la comprensión del mismo proyecto de psicología. Pero es una carta que sí nos permite ver qué es lo que ocurría, cuál era la realidad de Freud que lo llevó justamente a su concepción del psicoanálisis. Vamos a dejar hasta aquí para abordar, creo que ya es el último texto del primer tomo.